Mi nombre es Jasmine Citlali Ramírez Villarello, soy estudiante en la licenciatura de Nutrición Aplicada. Esta es la actividad a cargo del docente de Investigación en Nutrición 2. Bueno, mi tema va a ser de acuerdo a la enfermedad renal crónica. Esta se asocia frecuentemente con desnutrición en pacientes con este padecimiento, siendo un problema de salud pública en todo el mundo. La prevalencia de desnutrición calórico-proteica en los pacientes que se encuentran en tratamiento sustitutivo es de 40% de ellos, en un pequeño porcentaje, 7%, presenta una desnutrición severa. El objetivo en sí de esta investigación es estimar el estado nutricional y la ingesta de proteínas de pacientes con tratamiento sustitutivo para insuficiencia renal crónica. La hipótesis es que el 73.4% de los pacientes con este tratamiento sustitutivo tienen una ingesta de proteínas menor a lo recomendado y presenta desnutrición. Bueno, en sí, el nombre de esta investigación es Estado nutricional e ingesta de proteínas de pacientes con tratamiento sustitutivo para IRC de Cuernavaca, Morelos. El planteamiento es la morbilidad y mortalidad que se ha incrementado a nivel mundial, como ya lo habíamos dicho en la introducción. En sí es un problema tanto de salud como económico en este país. Cada vez son más las personas con esta enfermedad, son menos las máquinas que se pueden ir presentando y realmente es un tratamiento muy caro el dializar y hemodializar a todos estos pacientes. También hay, en este tratamiento lo que tienen tanto la diálisis como la hemodiálisis, que también se pierde bastante proteína. Entonces, si de por sí la ingesta es un tanto baja, el estado de nutrición se va a ver afectado. Mi pregunta de investigación es, ¿cuál es el estado nutricional y la ingesta de proteína de pacientes con tratamiento sustitutivo para la insuficiencia renal crónica? Mi justificación es que este trabajo de investigación tiene como objetivo coadyuvar la carga que representa el IRC en el hospital, identificando a los pacientes que presentan desnutrición y que no tengan un aporte o una prescripción adecuada en cuanto al requerimiento proteico, ya que este tipo de pacientes, según el estadio en que se encuentren, el aporte de proteínas debe ser ajustado, individualizado según su requerimiento. Es importante mencionar que este estudio también trata de determinar el estado nutricional en pacientes en los diferentes estadios y de esta manera localizar a los pacientes que tengan algún tipo de desnutrición proteica. También vamos a estar midiendo la ingesta de los alimentos de estos pacientes y así poder determinar la cantidad de proteínas de una manera pues aproximada. La hipótesis es el 73.4% de los de los pacientes con tratamiento sustitutivo para IRC tiene una ingesta de proteínas menor a lo recomendado y presenta desnutrición. Mi diseño del estudio es transversal, descriptivo y analítico también. En sí, el plan de análisis, los datos obtenidos del cuestionario de frecuencia de alimentos del Instituto Nacional de Salud Pública se basarán en el programa de SNUT para ser sometidos a un análisis estadístico con la finalidad de conocer el patrón dietético del paciente, conociendo así su ingesta proteica. Se vaciarán datos obtenidos de las variantes a un programa estadístico y se aplicará la estadística descriptiva para las medidas de tendencia central y de dispersión por medio de la prueba estadística TD-Student para un grupo de pacientes con un tratamiento sustitutivo y la prueba estadística de Wilcoxon. Todas las pruebas estadísticas tendrán un nivel de confianza del 95% y una significativa de P menor a 0.08. En sí, la metodología con prueba de autorización del Comité Local de Investigación en Salud
se realizó un estudio transversal descriptivo en el cual se aplicó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos que fue vaciado en el programa SNUT, es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Así también vamos a estar clasificando el estado nutricional en los pacientes de ERC, que vamos a estar viendo en el tratamiento sustitutivo de análisis. Asimismo, se va a comparar la ingesta con las recomendaciones de acuerdo a las guías KDOQI, y los datos que presentamos pues fueron basados en una base de datos de Excel y posteriormente fueron analizados estadísticamente con un programa SPSSV 10.1. Bueno, en los estudios de la naturaleza cualitativos hay algunas variaciones dependiendo de qué tipo o subtipo de estudio es. Este es un tamaño mínimo de muestra sugerida en un gráfico cultural. Realmente va a ser de acuerdo a la teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación que van a ser de 20 a 30 casos, en este caso van a ser 20. Se va a ver lo que es la historia de vida familiar, la biografía y el estudio de los casos. Pero en sí va a ser la teoría fundamentada, entrevistada o personas bajo observación. ¿Va? Esta es la base de datos que utilicé. Si nos fijamos son 20 individuos, como aquí lo hemos marcado. Y bueno, cada uno de estas columnas nos está hablando de diferentes cosas, como el género o el sexo, la talla, el peso, la cantidad de alimento que está consumiendo en sí en calorías, perdón, los gramos de proteína y también en kilocalorías, si es que es adecuado el estado de nutrición, entre otros factores que ahorita los vamos a estar viendo. Bueno, de acuerdo a los criterios de inclusión, van a ser los pacientes de edad de 18 hasta 70 años de edad. Es un rango alto, de ambos sexos con insuficiencia renal crónica en prediálisis, diálisis y hemodiálisis, que asisten al servicio de diálisis en el turno vespertino y matutino. Pacientes que acepten participar en el estudio con más de un mes en el programa de diálisis, y los criterios de exclusión van a ser los pacientes menores de 18 años, pacientes nefrectomizados, pacientes que presentan peritonitis o algún proceso infeccioso dentro de las 6 semanas previas al estudio, ya que eso nos movería muchísimas cosas y nos daría falsos resultados, pacientes que no deseen participar en el estudio y pacientes con patologías adyacentes como cáncer, VIH, mala absorción intestinal, enfermedades hepáticas, entre otras. Bueno, aquí en esta tabla 1 es de acuerdo a la distribución de la edad en la población del estudio. En esta investigación se encuestó a un total de 20 personas con una edad media de 51.45 y la edad mínima fueron de 27 años y la edad máxima fueron de 69 años, como lo podemos ver en esa tabla. Ok. En la distribución de sexo en la población, la mayoría de los pacientes que estuve encuestando con enfermedad renal crónica son del sexo masculino, mientras que el 25% fueron mujeres. En vemos lo que es el estado nutricional. En esta gráfica es estado de nutrición de acuerdo con su masa magra de los pacientes encuestados. De las 20 personas encuestadas, 55% presentaron un estado de nutrición de acuerdo con su masa grasa adecuado, 30% presentan desnutrición proteica y 15% están por encima de la recomendación. De acuerdo al consumo proteico, de acuerdo a lo recomendado en las guías KDOQI, solamente el 10% está teniendo un consumo adecuado de proteína, mientras que el 90%, que es la gran mayoría, están con un consumo inadecuado. Bueno, en esta gráfica estamos viendo el consumo de proteína de acuerdo al estado nutricional. En los azules vemos el consumo adecuado y en los naranjas vemos el consumo inadecuado. En sí, el estado de nutrición de
acuerdo con la masa magra y tipo de consumo, lo que estamos viendo en esta. Al evaluar el estado nutricional con respecto al tipo de consumo de proteína, se encontró que de los pacientes que tienen un estado nutricional normal, el 50% tiene un consumo inadecuado y el 5% un consumo adecuado. 30% de los pacientes que presentan desnutrición proteica tienen un consumo inadecuado y de los pacientes que tienen una masa magra por encima de lo recomendado, 10% tienen un consumo inadecuado y 5% un consumo adecuado. De acuerdo al estado de nutrición, de acuerdo al género, en el color naranja son las mujeres y en el color azul son los hombres. En el recomendado en sí, aquí ganan los hombres de 2-1 contra las mujeres. En la desnutrición proteica también hay más desnutrición proteica en hombres que en mujeres. Y en adecuado hay mayor, un consumo adecuado mejor en hombres que en mujeres. En el consumo de proteína, de acuerdo con las recomendaciones de las guías Kadoki con el sexo, bueno, en sí en esta gráfica evalúa el consumo de proteína de acuerdo a las recomendaciones Kadoki y vemos que en inadecuado nos ganan los hombres, aquí G5 solamente son mujeres y en adecuado son 2 hombres. De acuerdo a los hábitos de alimentación en pacientes con tratamiento sustitutivo de IRC, podemos ver aquí la media, la estándar, la menor y la mayor de acuerdo al consumo energético, el porcentaje de hidratos de carbono, el porcentaje de lípidos, el porcentaje de proteínas y la ingesta de proteínas. Como conclusión en sí a esta investigación, no se encontró en sí una relación estadísticamente significativa que demuestre que el consumo proteico inadecuado está relacionado con la presencia de desnutrición proteica, posiblemente debido a una subestimación en la ingesta de proteína dietética. También se hace evidente que el consumo inadecuado de proteína de estos pacientes puede estar relacionado a la falta de orientación nutricional y un monitoreo del apego al tratamiento nutricional, ya que las prescripciones dietéticas serán correctas en su mayoría. Es importante establecer las estrategias de medición de la reserva proteica específica y confiables en pacientes con insuficiencia renal crónica para mejorar su estado nutricional. Y bueno, aquí dejé anexadas algunas imágenes de las encuestas o de cómo se realizaron las encuestas en estos pacientes, los datos que ellos llenaron y yo también llené algunos, la mayoría de hecho. Es la encuesta que también se le estuvo haciendo a cada uno de los pacientes para poder saber su ingesta y así poder saber un aproximado del consumo de proteínas y de calorías que fueron consumidos por ellos. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.